que, eh, que me platicaran, ¿no? A grandes rasgos, cómo les fue con su lectura del texto de Heidegger, ¿no? De la experiencia del pensar o de la experiencia, o desde la experiencia del pensar, digamos, hay diferentes traducciones, ¿no? Pero cuéntenme un poquito, ¿no? ¿Qué les pareció, Sí, maestro, a mí me gustaría Carlos? agregar, sí, un comentario acerca Ujú, del texto, pero no tanto como ya del texto eh, como iniciado, sino del título. Bueno, no sé si este título es así como de la traducción o si es como originalmente así, que se llama Desde la experiencia del pensar, debajo y a través de los altos abetos. Y bueno, a mí me llamó la atención que hubiera como ese subtítulo, que hubiera como especialmente como esa especificación de, pues esto es debajo y a través de los altos abetos. ujú. Y me llamó la atención esto porque, bueno, recordando la fecha y la situación en la que escribió Heidegger, que igual no nos comentó, pues bueno, fue especialmente en su cabaña. Entonces, de ahí me llamó la atención que en cada parte del texto, no sé cómo llamarlo, como en cada sección, hubiera más o menos como un suceso, un cuándo la luz, cuándo el agua, cuándo el cielo. Entonces, este tipo de cuándos, de momentos, parece que son los importantes, como a través de ese momento es el que da que pensar algo. Ok, Cuando la mariposa se para sobre la flor, etcétera. Entonces, todos esos momentos parece que no son momentos eh, digamos, sin importancia, sino que parece que todos, cada momento que sucede en la montaña es un como suceso relevante para el pensamiento. Y bueno, me llamó la atención eso, que relacionara mucho la experiencia de la cabaña o de la montaña con el pensar. Y bueno, solamente como una especie de detalle, en la correspondencia con Hannah Arendt hay unas cartas que él escribe de la cabaña, o sea, como él estando en su cabaña, y hace mención de que cuando él está ahí, los pensamientos cobran una especie de materialidad o como naturaleza, así como muy cercana a las rocas, al aire. Entonces, no sé si esa especie de materialidad pues es importante. Bueno, a mí me parece que sí, pero era algo que quería como señalar. sí, sí, o sea, Carlos, tienes totalmente la razón, o sea, eh, Heidegger quiere darle un carácter acontecimental. Es una mala traducción. Estoy traduciendo del francés. En el francés sí existe evenemential, ¿no? Pero se traduce al español como acontecimental. No, no sé en alemán, creo que en alemán también existe una palabra, no estoy seguro, ¿vale? Pero es sí, o sea, le quiere dar el carácter de acontecimiento al ejercicio del pensamiento, ¿vale? Que es un poco la resonancia, como le llama, o el ensamblaje a veces, ¿no? En los textos que hemos tratado de leer, ¿no? Eh, sí, le quiere dar un carácter de acontecimiento, ¿vale? Y eso es muy claro. Lo divertido, o vamos, divertido en términos de interesante es cómo lo concibe, ¿no? Cómo concibe el acontecimiento, el ejercicio del pensamiento, ¿vale? Esto es lo importante. ¿Vale? Entonces, creo que es un buen señalamiento, Carlos. ¿Vale? ¿Alguien más tiene otro señalamiento? ¿Algo que quiera compartirnos? Eduardo, Emiliano, Paulo, Juan. Si no es así, procedo, ¿eh? Maestro, bueno, solamente quería Sí. preguntar si es significativo el, bueno, la cabaña propiamente, o sea, como la configuración de la cabaña, porque, bueno, de hecho en mi bibliografía o el tema de interés es como el trabajo arquitectónico con Heidegger. Entonces hay un detalle que no sé, yo estoy como cuestionando si ese detalle tiene o no importancia, y es que, bueno, revisando más sobre la cabaña, la entrada principal y, digamos, las ventanas principales están dirigidas hacia, hacia el, hacia el este. Entonces, digamos que parece que lo primero que Heidegger como que tiene contacto es en la mañana o el amanecer.
Y es curioso esto porque, de hecho, como en el primer suceso que Heidegger apunta es la luz de la mañana, me parece. Dice, cuando la luz temprana de la mañana. Entonces, no sé si ese tipo de detalles tengan una especie de como significatividad o relevancia con Heidegger, porque a mí me pareció curioso, ¿no? A lo mejor no tiene como No, no, mucho no. que ver, O sea, pero sí me llamó la atención. tienes toda la razón. Recuerda que el trabajo de Heidegger respecto al pensamiento es experimentar con el discurso filosófico. Entonces, Heidegger es muy, muy cuidadoso y es muy bueno escribiendo y recupera palabras del lenguaje cotidiano. Lo hemos discutido, ¿vale? Y entonces, y tiene también este carácter poético, ¿no? O sea, lo poético como la producción, ¿no? La poiesis o la verdad, ¿vale? Esto lo hemos tratado de discutir un poco aquí. Pero sí, o sea, todos esos detalles forman parte del ejercicio de pensamiento, ¿vale? Que Heidegger quiere poner en funcionamiento. O sea, esto, digo, en verdad, léanlo las veces que quieran, ¿no? Y van a encontrar muchas de este tipo de cuestiones. Aquí en esta digamos, sesión, lo que me gustaría es un poco señalar alguna de esas cosas. ¿De dónde vienen estas preocupaciones de Heidegger? ¿Por qué los lleva a cabo? ¿Contra quién? Esto es lo importante, ¿contra quién está discutiendo? ¿No? ¿Contra quién ejerce la filosofía así o el pensamiento filosófico así? Esto es importante. ¿Y por qué lo quiere llevar a cabo? ¿Vale? Lo hemos señalado durante todas estas sesiones, ¿no? Pero en verdad, todos esos detalles son importantes, ¿vale? Muy importantes, ¿vale? ¿Alguien más? Si no, paso a como ir abordando cosas, ¿vale? Que me gustaría señalarles a ustedes y que pudiéramos conversar sobre ellas, ¿vale? Si no, paso, a menos que Carlos quieras adelantar algo más. No, no, era por ahora lo único. Sí, gracias. Vale, a ver. Eh, yo tengo una pequeña presentación, ¿no? Ya saben, como siempre, ¿no? Solamente confírmenme que se ve, porque ya saben que esta cosa, ¿no? ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, profe. Bueno, como ustedes saben, es de la experiencia o desde la experiencia del pensar, es un texto de 1947. Ya les pasé, según yo, esto, si no se los paso hoy, es un análisis, ¿no? Ya saben, en términos computacionales, del texto. Es un texto muy corto, está escrito casi como un poema, ¿no? O muy cercano a aforismos, a cierto tipo de escritura, digamos, no académica. Esto tendríamos nosotros que valorarlo, ¿eh? No es un tratado, ¿no? Recuerden que muchos de los textos de Heidegger que hemos revisado aquí son manuscritos o son apuntes o son pequeños conferencias. No son grandes textos. Aquí tenemos otro tipo de texto que también tiene un alcance filosófico, que es un poema o un grupo de aforismos o cómo podríamos llamarlo, ¿vale? Como ustedes ven, la palabra pensar es lo que está más al centro, la otra es el ser, ¿vale? Entonces hay una relación entre estas dos. Las otras palabras que están muy, digamos, que son muy relevantes o que aparecen mucho es cosa, pensamiento, ¿vale? Aquí hay otra visualización, ¿no? Un poco para, vean, pensar y pensamiento, esto es importante. También, si se fijaron, por ahí hay una idea del canto, ¿sí? Y del ritmo, ¿vale? Que tiene que ver con la poesía. Y con la luz, ¿no? Con el mundo, ¿vale? Esto ustedes lo pueden encontrar. Aquí hay, digamos, cosa y pensar van unidas, ¿no? En esta, por lo menos en este análisis, que no voy a meterme más, no voy a meterme más. Y Y aquí, por ejemplo, poeta, poema y poetizar, ¿no? Que son tres palabras que nos pueden parecer importantes porque tiene que ver con el ejercicio de Heidegger. ¿Vale? Aquí me gustaría señalar de dónde viene esta discusión, ¿vale? Ah, mm, no hemos revisado aquí, pero Heidegger recurre mucho a Hölderlin, ¿no? Piensa que Hölderlin eh, es alguien, digamos, un poeta que llevó la poesía a una cumbre
cercana al ejercicio de la filosofía, ¿no? Que en los poemas de Hölderlin uno puede encontrar pensamiento y un pensamiento renovado, ¿vale? Esto habría que señalar. Pero ¿de dónde viene la discusión? Les voy a compartir una serie de textos que se los puse, ¿no? Pero viene de una discusión con René Char, ¿vale? Si no conocen a René Char, yo les puse vamos, aquí lo están viendo en pantalla, que es Furor y Misterio. René Char es un poeta muy importante de posguerra, ¿no? Si ustedes leen a Primo Levi, ¿no? Sobre todo si esto es un hombre, que cuando salió del campo de trabajo alemán, preguntó, ¿y qué hay de nuevo en el mundo? ¿No? Digamos, imagínense estar en un campo alemán nazi, ¿no? Y dice, ¿qué hay de nuevo en el mundo? Y le dicen, bueno, René Char, ¿no? Lo más nuevo es René Char y digamos, sí es muy importante, sigue un poco la discusión o sigue un poco la tradición de Rimbaud, ¿no? Y Verlaine. Y entonces ustedes pueden revisarlo. Heidegger está en una discusión con él, ¿vale? Está en una discusión sobre todo el texto o la forma como está escrito este texto de, desde la experiencia del pensar, está discutiendo con René Char, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en las cosas que les puse, ¿no? Hay unas respuestas de René Char, ¿no? A una cuestión de Martin Heidegger y tiene que ver con un verso de Rimbaud, un verso de Rimbaud o una serie de cartas de Rimbaud, por lo menos son estas dos, ¿no? Que les pasé también, es a un amigo de Rimbaud, ¿no? Y sobre todo a una serie de versos que están en esas cartas, ¿vale? ¿Dónde pueden ver esos versos? Bueno, pues se los puse en la presentación, pero están aquí, ¿no? En este texto que Heidegger mandó a otro filósofo francés que se llama Roger Mounier, ¿no? Esta carta es de 1972 y en esta carta es de un texto para un libro que iba a salir que se llamaba Rimbaud Vivo, ¿no? Y estos son los versos. En Grecia, versos y liras riman la acción. La poesía no rimará más la acción. Ella irá adelante, ¿vale? En relación con esto, Heidegger escribe un texto sobre Rimbaud, ¿vale? Y ¿cuál es el punto con esto, ¿vale? Es toda una discusión sobre lo que puede el pensamiento y lo que puede el ejercicio poético en ello, ¿vale? ¿Qué significa lo poético o, digamos, en términos incluso etimológicos, como le gusta un poco hacer a Heidegger, ¿no? La poiesis del pensamiento, la acción, como está en el texto. Ahorita les comparto mi presentación un poco para seguir con esto. En cualquier momento me pueden parar y preguntar cosas. Pero sí tiene que ver con esta pregunta de qué puede el pensamiento filosófico o el pensamiento poético, ¿vale? Entonces, aquí en ese texto, ¿no? Heidegger le escribe a Mounier, ¿no? Que estos son dos textos que discutió con René Char, ¿no? Y que dicen así, los vuelvo a leer, en Grecia, versos y liras riman la acción. La poesía no rimará más la acción, ella irá adelante, ¿vale? Esta relación entre acción y poesía es lo que le importa a Heidegger, ¿vale? Y que está en el texto desde la experiencia del pensar, ¿vale? Pero ¿en qué sentido? Que es un poco lo que quiero señalar. Y hay algunas cosas, algunas frases partes que están en el texto de esta carta que son importantes para nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir la lengua? Dice Heidegger. ¿Qué quiere decir la lengua de la poesía? Transporta lo real en un ritmo según les dictado por la medida armoniosa. Al decir ella irá adelante, Rimbaud da a la poesía la presidencia ante todo actuar y hacer del hombre. Pero entonces, ¿qué pasa con esa presidencia en el mundo moderno de la sociedad industrial? Ok, aquí tienen el enemigo de Heidegger, ¿vale? ¿Qué preside
el mundo. ¿Qué le da el sentido a la existencia, al mundo hoy? La sociedad industrial. Ok. ¿Qué está preguntando Heidegger? Es decir, ¿qué puede o cuál es el alcance del pensamiento y de la poesía en relación con el sentido del mundo actualmente? ¿Vale? Lo estoy diciendo mal, esto es mucho más complejo, ¿vale? Pero lo estoy reduciendo para que sea como, como, digamos, que pueda permitir la discusión, ¿vale? Y lo interesante es que ahí mismo cita a Arquíloco, ¿vale? Un poeta lírico, es interesante que cite un poeta lírico griego, porque normalmente la lírica en Grecia no era poesía, vamos, no, era como un meme, tiene más el carácter como de un meme, que no son creaciones importantes, ¿vale? Arquíloco era un poeta lírico, esto es una discusión, ¿vale? Entre helenistas. Pero bueno, la poesía lírica no era realmente una poesía como, como la Odisea, ¿no? Entonces, vamos, aquí la lírica tiene, por lo menos para Heidegger, tiene un carácter fuerte. Esto señala cómo Heidegger es bastante moderno o incluso romántico, ¿no? Donde la lírica tiene un lugar primordial, ¿vale? En la conformación del arte y en la conformación de lo humano. Esto es importante, ¿vale? Pero dice Arquíloco, lo que cita, pero aprende a conocer qué forma de relación transporta a los hombres. Ah, ok, relación, forma de relación, lo traduce Heidegger como ritmos. El ritmos, experimentado originalmente a la manera griega, es la proximidad del sin acceso, y en tanto que es esa región la relación que porta al hombre, el decir del poeta que nos sucederá podrá construir tomando apoyo en esta relación y preparar la nueva estancia terrestre para el hombre nuevo. O la destrucción amenazante del lenguaje por la lingüística y la informática va a socavar no solo la presencia de la poesía, sino la poesía misma en su posibilidad de ser. Y luego por ahí cita esto que llama el poder de la palabra. Pero vean, vamos, si uno lee esta parte, dice, bueno, ¿de qué está hablando propiamente Heidegger? Pero si ya después uno ve contra quién se está peleando, la destrucción amenazante del lenguaje por la lingüística y la informática, que socava, que él piensa que está socavando la poesía misma en su posibilidad de ser, esto es lo importante. Porque, de nuevo, Heidegger piensa que en el lenguaje se guarda la posibilidad de transformar el sentido. Recuerden eh, que él por eso postula una fenomenología hermenéutica, ¿no? En la interpretación, en la posibilidad de construir un discurso, una narración, una descripción de lo que acontece, ¿vale? Es donde se juega el sentido de lo que acontece, ¿vale? Entonces, pero Heidegger cree que ahora preside, ¿no? La presidencia del mundo, ¿no? La preside en el mundo moderno la sociedad industrial y esto va unida a la lingüística y la informática, pero que esto socava el poder de la palabra, ¿vale? Estoy reduciendo un poco el argumento, pero va por ahí, ¿vale? Heidegger de alguna manera cree que, que vivimos una época de la imagen del mundo en donde ni la poesía ni el pensamiento tienen el lugar que de alguna manera deberían tener o que tuvieron en algún momento, según él, que es la constitución del sentido de lo que acontece, ¿vale? Entonces, para él la lingüística y la informática socavan eso, socavan ese poder, pero lo socavan de qué manera y hasta qué punto. Por eso le interesa el texto de Rimbaud, donde de alguna manera piensa, bueno, afirma Rimbaud, que la poesía no será como en Grecia, en donde en Grecia seguía la acción, o más bien iba unida a la acción, ¿vale? Esto lo pueden ver eh, con los rhétores, ¿no? Con los rhétores griegos y romanos, ¿no? La acción estaba rimada, según la interpretación de Heidegger, acompañaba la acción, ¿no? Hay frases, Hannah Arendt tiene todo un estudio de cómo
la acción política en Grecia, o sea, realmente una acción que constituía lo común, ¿no? Eran grandes acciones y grandes discursos. O sea, vamos, de alguna manera iba el discurso con la acción, ¿vale? Y luego Rimbaud en el segundo verso dice, la poesía no rimará más la acción, ella irá adelante. Pero ¿por qué la poesía irá adelante? ¿En qué sentido? La poesía irá adelante ¿para qué? Para constituir para presidir de diferente manera el acontecimiento del mundo, ¿vale? Tendremos que construir nuevos discursos para que cambie el sentido de la existencia. ¿Por qué tendría que pasar eso? ¿Vale? Entonces, la discusión con René Char sobre esto, ¿no? Que es un poco lo que les he pasado, o sea, podríamos nosotros, en verdad, leer, podrían ustedes más bien, o podríamos nosotros leer la discusión que tiene, ¿vale? Con, ay, perdón, no les compartí esto, con René Char, ¿vale? Que es una discusión bastante importante y bastante interesante también respecto al poder poético, al poder productivo del discurso, ¿vale? El poder de la palabra, ¿no? Dice, la acción acompañará la poesía por una admirable fatalidad, la refracción de la segunda en el espejo brillante y limpio, ¿no? De la primera producen una contradicción y comunican el signo más a la materia abrupta de la acción. Vamos, es una discusión sobre qué puede el poema. ¿Sí? Si ustedes eh, han leído a los románticos, se acordarán del más antiguo programa del idealismo alemán, ¿no? Donde de alguna manera también afirman que la poesía, que debe haber nuevos mitos, y entonces que la poesía debe tener un nuevo poder de constitución no solamente lo comunitario, ¿vale? Sino del sentido, ¿no? Del hombre y de la existencia. Entonces, aquí de alguna manera René Char y Heidegger están discutiendo esto, ¿vale? Aquí ustedes pueden encontrar mucho de esto, ¿vale? Entonces ya se los he pasado. Vale, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Lo que quería solamente contextualizarles era la discusión, ¿no? La discusión sobre el poder de la palabra, ¿no? El poder, ¿qué es lo que puede la palabra en relación al sentido de la existencia y de los acontecimientos? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Porque vamos a pasar de la existencia desde la experiencia del pensamiento, ¿no? Si no, yo sigo, ¿vale? Entonces, pasemos al texto. Aquí tengo 3 preguntas que son las que van a guiar qué uso del lenguaje hace en el texto Heidegger, o por lo menos postula él que está haciendo ahí, qué geografía, cómo está caracterizado el lugar donde está afirmado, un poco lo que decía Carlos, y cómo se caracteriza el ejercicio del pensamiento. Estos 3 puntos me parecen relevantes para lo que estamos tratando en la clase. Recuerden de nuevo, lo repito para ver cómo vamos engarzando esto. Eh, Recuerden que nos interesa cómo Heidegger lleva a cabo su ejercicio del pensamiento filosófico, pero también cómo lo concibe él, ¿no? Cómo concibe lo que está haciendo. De nuevo, esto habría que recalcarlo una y otra vez. Eh, Heidegger es uno de estos pensadores filosóficos que de alguna manera um, dicen que no son filósofos, sino que son pensadores, ¿vale? Hannah Arendt más o menos lo hizo, aunque ella decía que era una como medio politóloga. Michel Foucault también lo hizo. Hay como una razón por la que ciertos filósofos niegan el hecho de ser filósofos, ¿vale? Aquí tiene que ver con esta idea de producir un nuevo pensamiento, ¿vale? Entonces, por eso utiliza la idea de la experiencia del pensamiento. Pero también recuerden que hemos discutido cómo Heidegger utiliza la noción de experiencia, ¿vale? Y que lo hemos señalado. No una experiencia como de un individuo en relación con objetos, no una experiencia epistemológica, sino que le quiere dar un carácter ontológico a la noción de experiencia. Esto es muy relevante porque es uno de los primeros pensadores que lo hace, ¿no? En ese momento hay una discusión sobre la experiencia por la fenomenología, ¿vale? Y por la hermenéutica.
¿sí? Ustedes lo hemos discutido un poquito en el texto de, de la idea de la filosofía y de la concepción del mundo, ¿no? Cómo Heidegger utiliza la noción de experiencia y le quiere dar un, un carácter conceptual que no tenía, ¿no? Que no tiene ni siquiera en Kant, ¿no? Por mucho que Kant sea un teórico, ¿no? Digamos, del conocimiento y del lugar que la experiencia tiene en él, ¿vale? Entonces, fíjense, es muy importante esto de la experiencia del pensamiento y la experiencia un poco que él tiene, ¿no? Pensando. Por eso es importante la geografía, ¿no? Del poema, vamos, del poema, del escrito de Heidegger, que tiene el carácter poetizante, como él le llama. ¿Qué uso del lenguaje hace? Él dice que está tratando de constituir un poetizar pensante, ¿no? Y este poetizar pensante es un pensamiento del ser o un pensar del ser. Pero esto es importante, es que el pensamiento, que el objeto del pensamiento es el ser, pero también significa que el sujeto del pensamiento es el ser. No sé si soy claro. Está pensando el ser, pero se está pensando sobre el ser, ¿vale? Por eso es la experiencia, ¿vale? La experiencia en un sentido bastante amplia, casi como acontecimiento. Ahí está aconteciendo el pensamiento, pero está aconteciendo como el ser, ¿vale? Lo estoy reduciendo mucho para en términos expositivos. Habría que discutir esto una y otra vez. Recuerden toda la discusión que está en, de la idea de la filosofía y de la concepción del mundo sobre ver la cátedra, ¿vale? Y cómo la experiencia de alguien africano y la experiencia de Heidegger implican cosas diferentes. Y si existe algo que sea común a ellas, ¿no? ¿Qué le daría el carácter, ¿no? Ontológico a eso, ¿vale? Entonces, recuerden todo esto, ¿vale? Y entonces, sigue con esta idea del pensamiento del ser. Recuerden que es la única pregunta que dice él que él llevó a cabo, ¿no? Sobre todo en el texto de acerca del evento. Y él lo caracteriza como un poetizar pensante. Esto es importante, ¿vale? Porque es un poetizar pensante, no un pensamiento poético, ¿sí? De alguna manera el poetizar tiene carácter, vamos a llamarlo así, conceptual. Esta es una discusión a muerte entre muchos filósofos, ¿vale? Yo en la bibliografía, ¿no? Que les he pasado, hay unos textos de Philippe Lacoue-Labarthe donde trata de discutir específicamente esto. Digamos, ¿por qué Heidegger piensa que la poesía tiene un carácter conceptual? Cuando, por ejemplo, hay ciertas posturas en filosofía que creen que la poesía o el arte no tienen ningún componente conceptual, ¿no? Sobre todo ciertas posturas analíticas, ¿no? O Carnap, ¿no? O incluso Nietzsche. Nietzsche tiene muchos textos donde dice que los poetas no pueden decir la verdad, ¿no? Que mienten, ¿vale? Aquí Heidegger trata de constituir algo que llama el poetizar pensante, digamos. Este texto es mucho más accesible que acerca del evento. Ustedes saben que acerca del evento es en verdad, ¿no? Hay muchas figuras de escritura, mucha experimentación con la escritura, y aquí uno se siente más en calma, para decirlo en términos heideggerianos. ¿Por qué? Porque es más accesible un cúmulo de aforismos que parecen poemas, ¿no? Y que tienen entradas geográficas, ¿no? Eh, que están remitiendo a lugares donde uno dice, bueno, pues esto es un poema del bosque, ¿no? Pero esto es importante, ¿vale? Ya veremos. ¿Qué geografía? ¿Cómo está caracterizado el lugar? De nuevo, Carlos tenía razón. En el poema hay montañas, hay cabañas, hay prados, hay comarca, está el bosque, está el valle, ¿no? Después Heidegger habla de tiempos del día, ¿no? La mañana y de la mañana, la noche y el ocaso. Y habla de la tempestad, ¿vale? Como de un cambio climático, ¿vale? Pero que también implica el día, ¿no? Porque se va oscureciendo. Y también hay como temporadas del año,
¿no? Como épocas, ¿no? Verano e invierno, ¿sí? Primavera no está, ni otoño están mencionados en el poema, ¿no? Está el calor, vamos, el verano, o está el frío, ¿sí? Y no está mencionada la tarde, por ejemplo, ¿sí? Está el ocaso, pero no está el amanecer, ¿sí? Eso también es importante. Ya está la mañana, está la luz, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Por ejemplo, no hay aquí la imagen de una cañada, ¿no? De una cañada o um, de una meseta, ¿sí? Esto implica cosas, ¿vale? Pero ¿cómo se caracteriza el ejercicio del pensamiento en el mismo texto de Heidegger? Vale, él le llama el oficio del pensar. En una traducción traducen como oficio del pensar, en el otro como el taller del pensar. Pero de alguna manera tienen relación los dos, ¿vale? Porque piensan en un taller o en un oficio que se da en un taller. De nuevo, recuerden cómo hemos buscado esta idea de Heidegger de que el ejercicio del pensamiento es artesanal, ¿vale? La producción del pensamiento va unido a formas de producción artesanales, ¿sí? Que implican, vamos, en serio, quedarte a ver la geografía, quedarte a ver las mariposas, los pajaritos, cómo la tempestad se acerca, ¿vale? Cómo la noche cómo el ocaso empieza a caer, ¿sí? Cómo tú puedes ver los valles, los prados, ¿sí? Su noción de pensamiento va muy unido a esto. Allí se dan acontecimientos, ahí se da el acontecimiento del pensar. Piénsenlo ahí. Ese es un ser ahí, para decirlo de otra manera, ¿sí? En términos fuertes, esto es el allí del ser. Eso es un acontecimiento. Así se está llevando a cabo el acontecimiento, en ese ejercicio del pensamiento, ¿sí? Y se da de esa manera, se devela, se da como verdad así, ¿sí? Así vas viendo cómo se va produciendo el ser con la llegada del ocaso, con la luz en la mañana, con las mariposas. Eso es su noción de pensamiento en términos fuertes, ¿sí? Y entonces tiene que poetizar para que eso vaya apareciendo. ¿Por qué? Pues a ver, la idea sería como, lo voy a decir muy burdamente, muy retóricamente, pero a ver, dilo eso en lógica, en términos lógicos, o en términos de una opinión. Ah, pues, ¿qué opinas del paisaje? ¿No? ¿Sí? Heidegger una y otra vez está tratando de confrontar estos usos del lenguaje. Como él dice, la informática, ¿sí? La otra es la informática y la lingüística. La informática y la lingüística le quita esta potencia de decir la aparición de el acontecimiento del ser, ¿vale? Esto no solamente es una poesía, es el taller del pensar, donde el pensar se va llevando a cabo como la aparición del sentido de lo que ocurre. Pero si se ven, es como, eh, está pensado como un taller, como el oficio, o sea, el filósofo es vamos, no el filósofo, el pensador, eh, hay un oficio del pensador, ¿vale? Sería como, ¿qué es, cómo caracterizaría Heidegger eh, la labor, el trabajo del pensador, del pensador filósofo? Pues es que nosotros es un oficio, no somos profesionistas, ¿sí? Somos a la par que el carpintero o que el agricultor o el herrero, ¿sí? Lo que hace el filósofo es más cercano a lo que hace el herrero que a lo que hace, por ejemplo, el informático, el programador, ¿sí? O incluso más cercano, de nuevo, al agricultor que lo que hace, por ejemplo, el que te despacha en el Oxxo, ¿no? Que es el de servicio, ¿vale? Esta idea de que el filósofo eh, vamos, vive en el taller del pensamiento y es un artesano, ¿no? Está muy metido en mucho de nuestra forma del ejercicio de la filosofía, ¿vale? Esto es una cosa que tendría que probar, pero por lo menos en Heidegger se nota mucho, ¿vale? No, nosotros no somos programadores o no, o no, o no somos empresarios, por ejemplo, ¿no? No estamos emprendiendo algo nuevo o no somos científicos, ¿sí? Nuestra labor es más cercana a la
a la del herrero, ¿no? Con tiempo, con esta tranquilidad que te da tu oficio, ¿no? Y todo en el texto va por ahí. Trata de llegar a esto que después él va a llamar la Gelassenheit, ¿no? Que es la meditación, la tranquilidad, la serenidad, ¿no? En el pensamiento. Eso te da el pensamiento, ¿vale? Ok. Eh, de nuevo, quisiera remarcar una u otra vez esto, ¿no? El planteamiento de Heidegger, en términos generales, es que se tiene que hacer una experimentación, un ejercitamiento con las técnicas del discurso filosófico. ¿Para qué? Para decir la verdad, el acontecimiento, el ser sin lo ente. Esto tiene que ser muy claro. Pero para eso tiene que cambiar todos los lugares comunes que se han anquilosado como habladurías, ¿vale? ¿Y qué es una habladuría? Pues básicamente toda la historia del pensamiento, ¿sale? Esto, esto es muy radical, Heidegger. No, tenemos que reformular de nuevo, tenemos que producir una poesía nueva, porque todo lo demás nos impide realmente tener un pensamiento que tenga la presidencia del mundo, ¿vale? Le, como vamos, estas habladurías, estos lugares comunes, estos prejuicios, le quitan el poder al pensamiento. Esto es lo que está señalando Heidegger. Las habladurías hacen impotente el pensamiento, ¿sí? Si nosotros utilizamos discursos ya formados, perdimos toda la potencia poética, la producción, ¿no? Que está a la base o como el ser, ¿vale? Ok, entonces hay algunas preguntas que podríamos hacer. ¿Cómo volver al pensamiento una potencia en el mundo? ¿Cómo concebir la potencia del pensamiento? ¿Y qué podría ser, ¿no? El pensamiento en el mundo? ¿Qué es lo que podría ser? Esa es la idea que está en las frases de Rambo y que Heidegger está siguiendo, de que la poesía va a presidir, de alguna manera, la acción, ¿sí? Pero esto se entiende más claramente sabiendo contra quién está peleando Heidegger, ¿vale? ¿Alguna, algo hasta este momento que quieran señalar? No sé, traté de ser claro, ¿vale? Ah, Eduardo levantó la mano. Ah, sí. Es que tenía la duda de si esta experiencia del pensar solamente se puede dar como en ciertos lugares, como es el caso de de la cabaña, de los bosques, etcétera, o también se puede dar, por ejemplo, en estas plataformas digitales, porque parece que dentro de estas plataformas digitales, pues no se sabe si realmente se va a llegar a lo originario o a ese otro comienzo que parece que quiere hacer Heidegger, si a partir de estas plataformas digitales nosotros podemos experimentar el pensar o nosotros podemos recordar otra vez ese comienzo o regresar al comienzo. No sé si como más o menos me explique. Sí, ya vieron que ya podemos formular de mejor manera el problema, ¿sí? Las cosas que hemos estado discutiendo desde hace 3 sesiones nos permitieron llegar a comprender cuál es el problema, ¿vale? Un poco que está detrás del planteamiento de Heidegger, ¿sí? Ok, si yo les preguntara eso, ¿no? O sea, un poco lo que pregunta Eduardo, ¿ustedes qué me responderían? ¿En verdad están teniendo la experiencia del pensamiento aquí? Pues parece que no, porque quizá, bueno, yo los veo más como en una especie de quejas, bueno, no sé si llamarlo quejas, pero sí como una especie de, no, es que las clases presenciales nos acercan como a la plática, al diálogo y nos hacen como estar en ese movimiento y no sé, aquí parece que no, a veces, por ejemplo, nosotros con la cámara, pues incluso a veces ni la ponemos, ¿no? Entonces, las expresiones y todo lo que Heidegger al menos ve y hace patente, nosotros no lo hacemos y parece que ahí hay algo que, no sé si llamarlo como que no está presente, está ausente y esto parece que no, nosotros pues no lo experimentamos. Entonces, bueno, a mí también me surge la duda de Eduardo, pero quizá por las quejas, bueno, o sea, como por esta especie de, no, mejor las clases presenciales, pues parece que nosotros, al menos estudiantes de filosofía, sí vemos algo más en las clases presenciales que en las clases, pues, en línea. Ok.
Es buena la idea de la presencia. ¿Recuerdan cómo Heidegger lo utilizaba en Ser y Tiempo, ¿no? Y también en Tiempo y Ser en la conferencia, ¿no? Aunque él quería, destruir la idea del ser como presente, ¿sí? Recuerdan que lo presente era el ente y por lo tanto confundías el ser con el ente, pero ahí decía, bueno, pero hay una noción de presencia, ¿no? Pero la presencia es como un advenir presencia, ¿no? Entonces, eh, llegar al acontecimiento, ¿sí? Hay como una idea de llegar al acontecimiento. Vale, vamos, yo sé que es problemático porque estamos, pues es como, su semestre es una introducción a Heidegger, básicamente. Pero sí, o sea, podemos hacer la pregunta. Y lo que dice Carlos es, ok, pero ¿podemos experimentar el ejercicio del pensamiento aquí o nos tenemos que ir en verdad, a la montaña? ¿Vale? Nos tenemos que ir a la montaña. Por otro lado, en verdad es bien interesante porque platicando con personas que han estado en Alemania y han vivido en Alemania, parece que a ellos sí les es importante irse al campo, ¿no? ¿no? O sea, como nosotros, como nuestra experiencia latinoamericana, tenemos aquí encima las plantas, ¿vale? Bueno, no en todos los espacios, ¿vale? Ellos tienen una noción diferente de los espacios, ¿no? De la ciudad con el campo. Entonces, sí tienen que salir de vez en cuando al campo. Entonces, Heidegger está siendo muy alemán en eso, ¿vale? Hay una forma muy clara en eso. Ok, pero fuera de esta anécdota, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede experimentar o no? ¿O que necesitamos la presencia? Porque si es eso, entonces no sé hasta qué punto hay que destruir la ontología, ¿vale? Porque, o sea, asumimos que la gente se queja de que aquí no puede realmente pensar o los profesores exigen que nosotros hagamos un ejercicio casi presencial, ¿no? Aquí del pensamiento, porque así es el ejercicio del pensamiento, porque el pensamiento solamente se puede llevar de esa manera, ¿sí? Apelando a la presencia, apelando a, al diálogo, ¿no? Cercano, porque si no, aquí estamos tirando todo el poder de la palabra, ¿vale? Si lo asumimos, entonces Heidegger está diciendo un lugar común, ¿vale? Y es como la queja de estudiante, ¿sí? Pero ¿en verdad eso está diciendo Heidegger? ¿O está diciendo algo más? ¿Sí? Sí, porque eso es complejo, en verdad. Si quieren podemos ir al poema, ¿vale? Esto quería yo hacerlo con ustedes. Nos podemos ir al poema y ver qué está diciendo Heidegger allí, ¿vale? Porque, digamos, si es esta acusación, ¿no? Que hace Heidegger a la sociedad industrial, ¿no? Que de nuevo es este vínculo capital, Estado, em, mundo contemporáneo, como se lee, el sistema, ¿no? Las formas de vida actuales, la informática, la lingüística, ¿no? Este es el enemigo, ¿vale? Pero en verdad, nosotros estamos aquí dentro del enemigo, o el enemigo es mucho más complejo, más ontológico, ¿sí? Esto en verdad es interesante, pues sobre todo tiene problemas políticos, que ya veremos, pero es interesante para saber si Heidegger se refería a esto, ¿no? O estaba refiriéndose a algo por el estilo, o ni siquiera sabía que pudiera existir estas cosas digitales y entonces nosotros aquí tenemos una noción de presencia mucho más amplia, no ontológica en términos de ente, ¿vale? Y entonces su idea de la sociedad industrial es una idea ontoteológica, como se dice, porque ha habido muchos pensadores actuales, ¿no? Que han tratado de discutir esa idea de Heidegger, ¿no? Esa idea tecnológica del pensamiento o técnica artesanal de Heidegger, ¿vale? Uno de ellos es Jacques Derrida, ¿no? Otro es un muy cercano, Young Hu, ¿no? Pero también Bernard Stiegler, ¿no? Incluso hay muchos fragmentos de Gilles Deleuze donde está discutiendo eso específicamente, ¿no? Bueno, en ese momento escribía Benjamin y Benjamin cree que de alguna manera el pensamiento se puede hacer tecnológico, ¿sí? Se puede ejercer de esta manera. Pero Heidegger no, Heidegger prefiere por esta idea de salvaguardar
el carácter productivo del lenguaje y por lo tanto que el ser devenga en cierta manera incierta, ¿vale? Prefiere utilizar ciertas figuras artesanales. También es gracioso él porque, digamos, en ese momento, cuando está escribiendo, pues está el nazismo, ¿no? Y el nazismo es como la puesta en funcionamiento de la tecnología para la destrucción de la vida humana, ¿vale? Esto no habría que dejarlo de lado, ¿vale? Pero no sé si quiere enseñar algo más de lo que hemos revisado aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quisiera que pasáramos al poema y en relación con el poema fuéramos platicando alguna de estas cosas. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo más? Parece que no. Bueno, si no, conforme vayamos leyendo el poema. Entonces, a ver si me deja ver esto. ¿Dónde estás? Aquí está. No, aquí está. Están viendo mi pantalla y son las dos versiones de la traducción del texto. ¿Lo pueden ver? No, no se ve. No, se ve como... No, tampoco lo veo. Ok, entonces es una cosa de... Parece que no me deja compartirles la función de... No me deja compartir las funciones que tiene la Mac de... A ver, ¿ahora? No, sigue sin No. ver. Sí, es Se que ve no me como una deja... línea. Sí, es que no me deja compartirles la función. Déjenme arreglarlo para que al menos tengamos en pantalla una traducción. Es que la Mac te deja ver dos textos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces quería poner las dos traducciones al mismo tiempo, pero parece que no deja en Zoom con la interfase, no me deja, ¿vale? A ver, les voy a poner un poema, bueno, una versión, una traducción del poema. ¿Ya la pueden ver? Sí. Vale, gracias. Y es la traducción que se llama Desde la experiencia del pensar, ¿no? Y permítanme. Acá está la otra, ¿no? Y esta es la otra traducción que se llama De la experiencia del pensar, ¿vale? ¿Cuál quieren revisar? ¿Cuál les pareció más interesante? ¿La de mis colegas Alberto Constante y Ricardo Hornefer o la de, no recuerdo cómo se llama este hombre, César Calabrese, Claudio César Calabrese? ¿Cuál prefieren? ¿Cualquiera de los dos? No sé, ¿alguien que me diga? Sí, cualquiera. Sí, cualquiera, Vale. no importa. Vale. No, ya importará si fuéramos un seminario de traducción de Heidegger, ¿vale? Pero ahorita no. Ok, como ustedes ven, comienza así, ¿no? El camino y la balanza, la senda y la leyenda, se encuentran así en un andar. Anda y soporta la falta y la duda a lo largo de tu propio sendero. Vamos, este poema es como el inicio. Si ustedes leen, si ustedes han leído Nietzsche, ¿no? Sobre todo en La Gaya Ciencia, ¿no? La ciencia jovial, sabrán que también empieza con poemas, ¿no? Heidegger está retomando esa forma de la escritura de Nietzsche, ¿no? Comenzar con un poema, ¿no? Ok, ¿qué ven aquí? ¿Ven algo que les parece importante de la forma como está escrito este poema? ¿No? Si no, Pues ¿alguien? Juan. sí. Bueno, creo que ahorita lo que estamos viendo no correspondía con lo que leyó. Lo que se ve no, es que comenzaba camino y balanza, sendero y leyenda, creo había leído usted. Okay. Creo que estamos en otra. La senda y la leyenda se encuentran Ajá. así en un andar. Sí, estamos viendo una traducción y usted está leyendo Otra. otra. A ver, vamos a ver si. Mira, eso. Te digo que tiene ahí como un problema con la interfase. A ver. ¿Ahora sí? Ajá, ahí está. Ok. Ok.
No sé qué les parece el poema. Bueno, yo quería comentar que el inicio era como pues sí, como lo dice, un andar, un trasladarse de un lado a otro. Ujú. Y pues no sé, esa imagen como un camino en el campo, algo así. Ajá. Pero también Y ¿se acuerdan esto que leímos o que leí de su reflexión sobre Arquíloco, del ritmos, de lo que transporta, sí, ¿no? Fíjense cómo no es metáfora, porque metáfora, o sea, la palabra metáfora, ¿no? Significa eso, significa transportar, ¿sale? Transportar de un sentido a otro, así como, incluso como un coche transporta. De hecho, la palabra experiencia en alemán, bueno, hay dos, ¿no? Erfahrung y Erlebnis. Erfahrung tiene también esta noción de transportar, ¿no? De aquello que, por ejemplo, a veces se puede decir que tuviste una experiencia en el coche, ¿vale? Es como muy raro porque te transportó, ¿sale? Pero aquí Heidegger eh, trata de quitarle el carácter discursivo a la noción de transporte, ¿no? Un poco como del ritmo, es como el paso, ¿no? Un poco más en acerca del evento, es como el paso, lo que te va a llevar a, ¿no? Lo que te va a permitir entrar al acontecimiento, ¿vale? De la aparición del ser, ¿sí? Por eso es el sendero, son los caminos del bosque, ¿vale? Que también tiene un texto sobre eso. Sí, pero este transportarse no es literario nada más, ¿eh? Es como incluso un cambio ontológico. Ujú. No sé si soy claro. No sé si quieres decir algo más, Juan. no, creo que no. Es un cambio ontológico, o sea, eh, Sí, acercarse al nuevo comienzo, ah, como dice sí, en acerca del acontecimiento. Sí, pero estas figuras parece que son hasta místicas, digamos, ¿no? ujú, Pero no, lo que está tratando de decir es que, bueno, el lenguaje hay que trabajarlo de cierta manera. Aquí lo que nos enseña Heidegger es a cómo trabajar el lenguaje para volver un pensamiento ontológico, ¿vale? Un pensamiento filosófico, ¿sí? sí, Ok, luego comienza un poco con las entradas que señalaba Carlos, ¿no? Cuando la luz matinal surge en silencio por encima de las montañas. El oscurecimiento del mundo nunca alcanza la luz del ser. Ok, alguien que intente explicar esto de el oscurecimiento del mundo, que nunca alcanza la luz del ser. ¿Qué es el oscurecimiento del mundo? Uh-huh. Pero aparte, es cuando la luz matinal surge en silencio por encima de las montañas. Maestro, bueno, de Sí. ese pequeño, no sé cómo llamarlo, como verso, bueno, de esa línea, a mí me hizo pensar que en el amanecer parece que el mundo no está totalmente iluminado, o sea, no es como que al que es cuando sale, digamos, cuando se amanece, no es que el mundo total amanezca, sino que siempre hay una parte oscurecida y quizá ese oscurecimiento que, digamos, puede ser trasladado como una falta de luz del ser, como que el ser no está alusando esa parte del mundo, parece que es, bueno, a mí me hizo pensar como en lo ausente del ser, en lo que, en el ser que no está presente. Entonces parece que el mundo, o siempre va a haber una parte en la que el ser no esté presente. Sí, recuerden en el tiempo y ser, ¿no? Donde el ser se sustrae, ¿vale? O sea, se da como ente, pero se sustrae como ser, ¿vale? Esto es, eh, vamos, la forma de funcionamiento de la letella, de la verdad para Heidegger, ¿vale? Se da una verdad, pero se oculta todo, porque no se puede dar todo el ser al mismo tiempo. Pero en verdad es como, lo voy a decir así, como una lógica productiva, ¿vale? O sea, si el ser es producción pura, no puede un producto reducir el proceso de producción. O para decir dicho, la criatura no puede ser la totalidad de la creación. Uh-huh. ¿Sí? No puede acabarlo. Pero sí, vamos, el oscurecimiento del mundo
tiene este doble sentido, ¿no? Un poco, el mundo es como un desocultamiento del ser. Lo que acontece, la forma en cómo acontece, es un desocultamiento del ser. Pero ahí mismo el ser se oculta, se retrae. Se retrae a nosotros, ¿vale? Pero eso no significa que un ser vaya a acabar completamente el ser. De hecho, ningún ente puede acabar el ser. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, es como un procedimiento del pensamiento en Heidegger. ¿Sí? Pero también es la luz matinal. La luz matinal no es completamente como dices, Carlos, no es completamente en la mañana, ¿no? El pleno día donde el sol pega de frente. Que esas figuras le gustan más a Nietzsche, ¿no? Nietzsche es más, no es la de la mañana o la del ocultecer, sino es el pleno día donde no hay sombras. Si ustedes leen los aforismos de Nietzsche, a Nietzsche le gusta la luz de la mañana, ¿no? Pero la luz de mediodía, donde no hay sombras. ¿Sí? Esa es la figura de Nietzsche. En cambio aquí, en Heidegger, le gusta más la luz matinal o el ocaso, ¿no? Donde está entre la sombra y la luz. Son figuras, ¿vale? Que están tratando de usar los dos para tratar de explicar o de exponer ciertas cosas, ¿vale? Y el oscurecimiento del mundo también se puede entender como el mundo industrial. El mundo industrial nunca alcanza la luz del ser. Significaría, de otra manera, es que lo dicen en otras conferencias. Ni siquiera somos pobres de la pobreza, ni siquiera nos damos cuenta que somos, que nos falta el ser. ¿Sí? Como vives, algo así como, vives es como, está utilizando lo de Platón, lo de la alegoría de la caverna, ¿no? De cierta manera, como vives solamente viendo las imágenes, las sombras de las sombras, vamos, ¿no? Ni siquiera estás viendo las imágenes, ni siquiera estás viendo las sombras, sino estás viendo proyectada en la pared la sombra de la imagen de la sombra, ¿vale? No te das cuenta, la palabra no te das cuenta hay que tomarla con reservas, ¿no? De que hay cosas reales y está el sol. Entonces, el oscurecimiento del mundo nunca alcanza la luz del sol, significa de alguna manera que ni siquiera en un mundo tecnologizado, capitalista, de explotación científico, ¿sí? No echamos en falta lo que deberíamos echar más en falta, que es la posibilidad de cambiar el mundo, de producirlo de otra manera. ¿Qué es el poder del ser? Esto tiene muchos, digamos, muchas aristas que podríamos discutir más. Si quieren, avanzamos, no a menos que quieran decir algo. Dice, llegamos demasiado tarde para los dioses, demasiado pronto para el ser. El hombre es un poema que el ser ha comenzado. Ok, a ver, alguien que quiera señalar algo de esto. ¿Por qué llegamos demasiado tarde para los dioses, pero demasiado pronto para el ser? ¿En qué momento estamos? Cuando la luz matinal surge en silencio por encima de las montañas. ¿Vale? Cuando apenas está saliendo la luz. ¿Por qué el hombre es un poema que el ser ha comenzado? De nuevo, es esta noción de poema en términos productivos. ¿Sí? Nosotros tenemos algo de la potencia de producción del ser, pero que apenas está comenzado. Ni siquiera sabemos que somos eso, ¿no? Luego Heidegger dice, ir hacia una estrella, solo eso. A ver, una estrella sería el sol, pero la forma como está planteado aquí es como una estrella en la noche. ¿Sí? No sé si, vamos, es apenas ir hacia eso. Luego, pensar es la limitación a una idea, que un día se detiene como una estrella en el cielo del mundo. Vale. Pensar es la limitación a una idea, que un día se detiene como una estrella en el cielo del mundo.
Ujú. Dale. Y seguimos para avanzar. ¿Alguien? ¿Eduardo? Iba a comentar, si mal no recuerdo, si no me corrige, en Ser y Tiempo, cuando habla sobre la naturaleza del ser ahí, dice que tiene, voy a decirlo así, como tres comportamientos. Se comporta como ser, como ente y como ser y ente a la vez. Entonces, no sé si esto también eh, tenga que ver con lo que estamos viendo, de que el ser ahí, el hombre, se comporta de esta manera, se comporta como ser, como ente, y a la vez como ser y ente. Y yo creo que a lo mejor en parte por eso dice que llegamos tarde para los dioses, pero hemos llegado demasiado temprano para el ser, como si el hombre fuera un mediodía. No sé si decirlo de esa manera esté más o menos bien. Pero ni siquiera es mediodía, ¿no? De nuevo, es como la luz matinal, ¿sí? Apenas vamos hacia la estrella, ¿sí? Llegamos muy tarde para los dioses, pero demasiado pronto para el ser. ¿Cuándo es demasiado pronto para el ser? ¿No? ¿Sí? Esto, o sea, tiene razón, Eduardo, ¿no? En esto. Luego, sigo un poco para adelantar, ¿no? Dice, cuando delante de la ventana de la cabaña la veleta canta bajo la tormenta que levanta. Ok, a ver, llegamos al punto que estábamos tratando de discutir, ¿no? Y que eso es donde nos vamos a quedar, ¿no? En esta discusión de lo que quiere decir aquí. Ok, para pensar, para poder desocultar el ser, tienes que hacerte tu cabaña en las clases de Zoom. Suena tonto, ¿vale? O sea, estoy tratando de forzar esto, ok. Cuando delante de la ventana de la computadora, suena tonto, ¿vale? ¿Sí? O sea, ¿puedes decir eso? O sea, ¿puedes decir que puedes levantar una cabaña en tus clases en línea? ¿Sí? Porque, ¿qué significaría esto? O sea, vamos, yo sé que, vamos, no es un lenguaje poético en el sentido que son metáforas solamente, sino que él trata de hacer una experiencia del pensar aquí, pero esta experiencia del pensar se puede pasar a, a lo que estamos haciendo, o en verdad se tiene que pensar solamente de esta manera campirana, voy a decirlo muy mal, ¿vale? O el pensar es en verdad este ejercicio campirano, ¿sí? Del bosque borrascoso, ¿no? Y entonces, pero entonces también implicaría que tú puedes poner tu cabaña en todas partes o en cualquier lugar, o hay lugares que son refractarios hacia poner la cabaña, por ejemplo, en el oscurecimiento del mundo, ¿no? En el mundo industrial. Eduardo, ¿querías decir algo? Sí, yo iba a comentar que, bueno, así como yo más o menos entiendo, yo pienso que Heidegger también está dando oportunidad para que dentro de la tecnología o dentro de este tipo de plataformas tecnológicas también se preste a cierta apertura para el pensamiento. Hay una parte, me acuerdo que en acerca del evento que dice, el hombre que no siente carencias o que piensa que no tiene carencias es el más carente. Entonces, pienso que como estamos aquí como muy protegidos por la tecnología y parece que sin carencias, quizá también se preste a que se abra una pequeña luz o una pequeña cabaña para poder pensar ese tipo de cosas. O sea, que el ser alumbra en diferentes lugares y no específicamente como en un lugar natural. Es lo que yo estaría pensando y pienso que sí se puede hacer el ejercicio del pensamiento también en la plataforma digital o tecnológica, porque no es que el ser solamente esté en un cierto lugar, sino que la luz del ser se puede aparecer en diferentes lugares y que incluso cuando creemos tener más protección con las tecnologías y todo esto, quizás cuando más sintamos esta luz del ser. Bueno, eso es lo que pienso. Claro, ahí en verdad recomiendo que, digo, no nos va a dar tiempo, pero podríamos revisar sus textos de La pregunta por la técnica y La época de la imagen del mundo, o
y una conferencia que dio después de la guerra, que se llama La pobreza, ¿no? Em, en verdad, Heidegger en ese punto es muy complejo, ¿no? Un poco para responderle a Eduardo, porque no es muy seguro que él crea que se puede hacer aquí, ¿no? O sea, no es tan seguro. O sea, entiendo la postura de Eduardo, que dice, bueno, es que tenemos que llegar aquí el pensamiento y se puede dar aquí, pero muchas de las frases de Heidegger no son claras en relación a eso, ¿no? Son bastante problematizantes, que eso está bien, ¿no? Es parte de la propuesta de Heidegger, ¿vale? Pero no necesariamente significa que se pudiera, ¿vale? Por eso es un poco lo que os decía, que Heidegger, bueno, Bolívar Echeverría decía que Heidegger era como un revolucionario para atrás, ¿no? Que era como alguien que no es un utopista, sino que quiere regresar al originario, ¿no? Pero este regreso al originario, ¿dónde se lleva a cabo? Por lo menos en este poema es en la cabaña, ¿vale? En el bosque, ¿eh? Por lo menos en el paisaje, en la geografía y en las referencias que hace Heidegger, no pasa un avión, ¿no? Para eso podríamos en verdad revisar muchos de los textos de la vanguardia, donde hablan de lo tecnológico como en relación con la poesía y en relación con el pensamiento, ¿sale? Un poco para confrontarlo. Si quieren, les pongo algunos textos de los estridentistas, mexicanos, donde hablan de la radio, ¿no? Y la radio como un ejercicio poético, ¿sí? Entonces, a esto que está señalando Heidegger, yo personalmente no me atrevo, aunque bueno, prefiero otros autores, prefiero para esta discusión a Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Pero aquí Heidegger es bastante ambiguo, ¿vale? No es tan claro. Y sus caracterizaciones, como la artesanía, pues sí, tiene un carácter técnico, pero no es la cibernética o la informática, o el mundo industrial. Vamos, no es lo industrial ni lo, ni lo informático. Allí parece que Heidegger está suponiendo que, o por lo menos uno podría suponer, que le problematiza decir, ah, sí, mira, podemos discutir o podemos llevar a cabo el pensamiento allí, pero vamos, si dices, ok, se puede llevar aquí, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? Pero bueno, a mí me gustaría dejar acá la clase. ¿Les parece?